El candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio Valencia, no ha conformado alianzas de cara a los comicios anticipados de agosto próximo. En una entrevista dijo que no ha hecho invitaciones a otras tiendas políticas. He invitado a los demás candidatos y no encuentro ninguna posibilidad de respuesta para buscar una alianza y representar a la gran mayoría de ecuatorianos para enfrentar a los que gobernaron a este país y quieren volver a seguir llevándose la plata, expresó. Con el único que podría unirse es el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner, quien coincide con los planes y proyectos de gobierno, pero no tuvo respuestas positivas. La etapa de elecciones primarias de las organizaciones políticas empezó el 25 de mayo. Este mismo día se dio el primer acto de democracia interna para los comicios de agosto y a la vez se confirmó con la supervisión de CNE el primer candidato a la Asamblea. El ex vicepresidente del Legislativo, Esteban Torres, fue designado por Movimiento Tiempo de Cambio de Tungurahua, aliado al Partido Social Cristiano, como quien encabezará la lista de los 4 postulantes a la legislatura por esa provincia. Hasta hoy, 6 organizaciones políticas han definido sus candidatos a asambleístas en 7 provincias. Y según informó el Consejo, por medio de José Cabrera, en total son 28 las solicitudes de acompañamiento a procesos de democracia interna. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, fue electa como presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador este 29 de mayo del 2023. Los prefectos electos en febrero del 2023 se reunieron en Santo Domingo de los Sáchilas para definir las nuevas autoridades. Pavón asume el cargo para un periodo completo, por lo que presidirá ese organismo hasta el 2025. Con 12 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, Julio Robles, prefecto de Carchi, fue escogido como vicepresidente. Según el boletín de prensa del equipo de la prefectura, su objetivo será defender la autonomía de las prefecturas y fortalecer la descentralización. El vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, busca obtener su libertad definitiva y ya dio un paso más hacia ese objetivo. Actualmente, Glass se encuentra fuera de prisión desde el 28 de noviembre del año pasado, pero solo de forma provisional. El juez de Santo Domingo, quien le concedió una medida cautelar, determinó que este beneficio estaría vigente hasta que se resuelva su situación penitenciaria. La defensa de Jorge Glass está avanzando en esta dirección y ahora falta completar 2 pasos importantes: el cómputo de sus penas y la prelibertad. Glass fue condenado a 6 años como autor del delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht y a 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Sin embargo, estas 2 condenas han sido unificadas y actualmente solo responde por la pena más larga. En las elecciones seccionales de febrero pasado, la participación de mujeres como cabeza de lista fue del 30%. Según la ley, esto debe ser progresivo. A partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales, el porcentaje mínimo de encabezamiento de listas será del 50%, lo que implica, por ejemplo, que el binomio presidencial debe ser conformado por hombre-mujer o mujer-hombre. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral y las organizaciones políticas, bajo la consideración de que estas elecciones anticipadas son para completar el periodo inicial de 2021, decidieron mantener el porcentaje en el 30%. El presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán, convocó a sesión del Pleno esta noche a las 19:40. El objetivo es tratar el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la misma entidad y se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial Lady Diana Salazar Méndez. Sin embargo, no hubo quórum. Solo estuvieron el presidente de la Judicatura, William Terán, y el vocal Fausto Murillo, quien anticipó estar en desacuerdo. El informe recomendaba la suspensión durante 3 meses sin sueldo y que se le abra un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. Sucedió la mañana del lunes 29 de mayo. Un periodista de TC Televisión fue asaltado mientras cumplía con sus labores periodísticas en el sur de Guayaquil. Se trata de José Luis Calderón, quien fue abordado junto con su camarógrafo por un sujeto armado que se movilizaba a bordo de una motocicleta. En las imágenes se logra captar el rostro del antisocial,
que actuó de forma muy violenta una vez que se dio cuenta que estaba siendo grabado al momento que inició el delito. La tarde del lunes pasado, un sargento de la Policía Nacional fue asesinado al interior de un bus interprovincial en Jipijapa, provincia de Manabí. El uniformado fue identificado como Henry Esmeraldas, quien había recibido varios disparos. Se conoce que Esmeraldas viajaba a bordo de una unidad de transporte interprovincial de la cooperativa Rutas Portovejenses cuando fue perpetrado el crimen. El sargento cumplía funciones al interior de la cárcel de Jipijapa. Era parte del grupo de contingencia penitenciaria y además de que residía en esa zona de la ciudad costera. La Policía Nacional, a través de la UNAT, detuvo a Freddy C., un supuesto ex sacerdote que abusaba de menores de edad en un departamento al interior de un condominio en las calles Caldas y Guayaquil, en el centro histórico de Quito. Este lunes pasado, la jueza a cargo del caso ordenó prisión preventiva para el procesado. Durante el operativo, el sujeto fue aprehendido con 2 menores de edad. En primera instancia, el sujeto iba a ser procesado por delito de pornografía. Sin embargo, los adolescentes señalaron a la fiscal que el hombre les daba dinero a cambio de tener relaciones sexuales. La tarde del lunes pasado, personal de la Policía Nacional capturó a un antisocial que disparó a 2 agentes de la institución. Los gendarmes estaban al interior de un vehículo cuando el criminal habría usado un arma de grueso calibre para intentar acabar con su vida. Actualmente, el estado de las víctimas es estable. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, confirmó que su captura se dio en flagrancia. Asimismo, mostró las imágenes del sujeto bajo custodia, el arma que usó y el estado del vehículo afectado. Demócratas y republicanos finalmente lograron un acuerdo sobre el techo de la deuda que evitaría el primer impago en la historia de Estados Unidos. Ambas partes accedieron a recortar al gasto público, como querían los republicanos, sin tocar áreas como la asistencia médica a los veteranos, como querían los demócratas. Y el acuerdo también representa un compromiso, lo que significa que nadie obtuvo todo lo que quería. Pero esa es la responsabilidad de gobernar. El acuerdo pasa al Congreso, donde los legisladores se apresuran para votar en la Cámara de Representantes ya este miércoles. Saben, he dicho que nunca estoy seguro de lo que el Congreso va a hacer, pero me siento muy bien al respecto. He hablado con varios miembros, hablé con McConnell, hablé con un montón de gente y la sensación es positiva. Veremos cuándo comienza la votación. Ahora la pregunta es si este compromiso tendrá los suficientes votos. Las facciones más extremas de ambos partidos rechazan el resultado de las negociaciones. Por ejemplo, los conservadores republicanos consideran insuficientes los recortes. Sin embargo, el líder Kevin McCarthy garantiza que hay los votos. Hicimos una conferencia telefónica con nuestros miembros y más del 95% estaban abrumadoramente entusiasmados con lo que ven. Al mismo tiempo, los progresistas demócratas definen los recortes como severos. Empero varios reconocen que no hay otra opción para evitar un impago y lo votarían solo por ausencia de otras alternativas. El acuerdo suspendería el límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025. Esto lo elimina como un problema potencial en las elecciones presidenciales del próximo año. Con 121 votos a favor y 23 en contra, la moción de juicio político a Ken Paxton, fiscal general de Texas, fue aprobado por la Cámara de Representantes. El juicio político no es un proceso penal. El propósito principal de este juicio es proteger al Estado, no castigar al individuo. La acusación en la Cámara de Representantes es análoga o similar a una acusación penal y debe ser seguida por un juicio en el Senado. Un proceso en el que los representantes a la Cámara verifican la existencia de suficientes pruebas para dar inicio al juicio como tal, en el que los senadores definen si hay o no culpabilidad. El próximo gran paso que veremos es que el vicegobernador tome una decisión sobre cuándo se juzgará al fiscal general Paxton en el Senado. Y realmente no hay una idea clara de cuánto tiempo le tomará al Senado, pues deben escribir un conjunto distinto de reglas. Hay que programarlo. A lo que se suma la expectativa sobre cómo avanzará en la Cámara Alta, puesto que la esposa de Paxton es senadora estatal y aún no ha dicho si se recusará del proceso. Mientras Hughes, otro senador, ha sido mencionado en investigaciones que avanza contra el fiscal.
Expertos prevén que la situación puede afectar a los republicanos. Presumo que lo que vamos a ver en el futuro es una división mucho mayor, agravada por esto. A lo que me refiero es que si hablamos un poco sobre términos electorales, los grupos activistas y las presencias de la extrema derecha en las redes sociales están dejando muy claro que piensan que cualquiera que haya votado en contra del fiscal general debería enfrentar un desafío en las elecciones primarias del próximo año, en las primarias republicanas. Y creo que es muy probable que esto sea una especie de problema electoral desde donde estamos ahora. La prevención de desastres ante el impacto de tormentas es una prioridad en Florida. De hecho, desde esta semana hasta el 10 de junio, las autoridades del estado decretaron una exención fiscal en la compra de insumos para atender emergencias ante la venidera temporada de huracanes. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, se pueden registrar hasta 17 tormentas y quizás 4 podrían alcanzar categoría mayor. Sabemos muy bien que una sola tormenta puede causar una catástrofe en nuestra comunidad, por eso debemos estar preparados desde ya. En ferreterías y supermercados, artículos como linternas, baterías, piezas de madera para proteger ventanas y puertas, generadores de energía eléctrica o cualquier insumo para proteger los inmuebles por la contundencia de las tormentas y atender una eventual emergencia por falta de servicios, quedan exentos del pago de impuestos. Los residentes del sur del estado se toman en serio esta oportunidad de precaución y ahorro. Sí, claro, porque bueno, hay que protegerse para prever los problemas después el seguro no te quiere pagar y toda esa serie de cosas, imagínate, te complica la vida. Nosotros tenemos ya la planta en la casa, probablemente linterna, cosas así. Bueno, me llevaría quizás un generador. Esta exención de impuestos también abarca productos del cuidado y prevención de mascotas. Durante los últimos 23 años, el profesor Anthony Feinstein ha acumulado una base de datos de 1.103 periodistas que se han dedicado en gran medida a informar sobre guerras, hambrunas, desastres, revoluciones e insurrecciones. Se puede ver más depresión en mujeres periodistas que en hombres. Es un hallazgo muy consistente, independientemente del país que miramos, y es algo que trasciende el país, trasciende la cultura. Las mujeres periodistas corren más riesgo. El estudio apunta a que las mujeres periodistas pueden ser afectadas en mayor medida que sus colegas hombres, y es por el hecho de que son más vulnerables a ser víctimas de actos violentos. Alison Baskerville, especialista en seguridad editorial de Reuters, se asegura de que los periodistas enviados a zonas de conflicto cuentan con las herramientas de seguridad necesarias. Es importante porque los periodistas son personas y en última instancia, si no se sienten seguros para hacer su trabajo, se colocarán en entornos hostiles sin consultar con ellos mismos si están bien para hacer eso, y también como personal a cargo de seguridad debemos comprender cuánta exposición tienen a ese tipo de amenaza y qué le está haciendo a su salud mental. Si bien el trastorno de estrés postraumático fue reconocido por primera vez como un diagnóstico médico por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en 1980, salas de redacción a nivel mundial han tardado en reconocer que los reporteros pueden experimentar los efectos del estrés traumático. Hannah Storm, fundadora y directora de Headlines Network, una organización que brinda apoyo y capacitación en las salas de redacción, también reconoce la importancia del tema en los medios. Hay más conciencia en las redacciones de que necesitamos abordar y admitir y normalizar conversaciones sobre salud mental y el impacto de nuestro trabajo sobre nosotros. Los datos, recopilados entre 2000 y 2022, provienen de periodistas que cubrieron las guerras civiles en los Balcanes, los ataques del 11 de septiembre, la guerra en Irak y la violencia relacionada con el narcotráfico en México, entre otros. México sigue siendo un país peligroso para los migrantes, así lo indica este migrante chino. Algunos chinos que conocí fueron asaltados 3 veces por cárteles mexicanos. Les apuntan con pistolas a la cabeza o con cuchillos a la garganta. Los cárteles les robaron todo. A este hombre le llevó 40 días llegar a México, siguiendo información y rutas en la internet. Es muy difícil sobrevivir en China. Yo era albañil y no me pagaban. Algunos trabajadores trabajaron durante 2 años y no recibieron ni un centavo. El hambre, la desesperación, el que los amenacen, el que los estafen, el que sean privados de su libertad, todas
todas esas situaciones que viven los migrantes desde su lugar, desde que salen desde su lugar de origen, las siguen viviendo aquí en México. Este grupo de familias chinas llegan a la margen del Río Grande, se adentran a las peligrosas aguas del río, llevando a sus niños sobre los hombros, con la meta de entregarse a las autoridades estadounidenses. La razón de salir de China es que todos saben que el gobierno chino es demasiado poderoso y controlador. Toda la experiencia profesional que acumulé en China no es válida ahora. En Estados Unidos haré trabajos que ningún estadounidense quiere hacer. Estoy mentalmente preparado. La patrulla fronteriza ha capturado más de 9.800 migrantes chinos en la frontera sur entre octubre de 2022 y abril de 2023, lo cual representa un aumento del 353% en comparación con todo el año fiscal 2022. Muchos son liberados en Brownsville y en McAllen, Texas, y ya cuentan con notificaciones de comparecencia para presentarse ante un juez de inmigración. Las detenciones en la frontera con México por tráfico de migrantes se han incrementado en los últimos años. Los sospechosos viajan en su mayoría desde Houston, según Matt Benashi, portavoz del condado Kinney. Si ves la información que tenemos en papel con cargos, sospechosos y direcciones de sus casas, Houston será el lugar predominante. Los traficantes piensan que ganarán mucho dinero de forma rápida y muchas veces son reclutados por los carteles a través de las redes sociales, aseguró el sargento René Córdoba del Departamento de Seguridad Pública. Se le hace tan fácil para hacer el trabajo y como nada les va a pasar, digo, vas a llegar, levanta a la gente y vas a llegar para atrás y nada te va a pasar. En veces les pagan $3,000, $6,000, depende qué tantos traen. Puede ser 10, puede ser 5, puede ser 20. El condado Kinney es un poblado fronterizo ubicado al suroeste de Houston y ha dado a conocer las cifras de los arrestos. En el 2020 fueron 169 casos, en 2021 181, en el 2022 la cifra subió a 741 casos y hasta marzo del 2023 se han realizado 195 arrestos. Se derrumbó parcialmente un edificio de apartamentos de 6 pisos en Iowa. Una operación rescate se puso en marcha en la ciudad de Davenport y posteriormente las autoridades informaron haber rescatado a 8 personas y haber escoltado a una docena de personas fuera de la estructura. No se han confirmado decesos ni personas aún atrapadas bajo los escombros. El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, confirmó que las cuentas bancarias de varias diócesis fueron intervenidas por la Policía Nacional, tras iniciarse una investigación por supuesto lavado de dinero. Yo puedo responder por mis parroquias, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las colectas, ¿verdad? Las ofrendas que dan, y en cualquier momento que se nos pida una información, pues la daremos. Según un comunicado de la Policía Nacional, tienen suficientes pruebas para señalar que la institución religiosa ha blanqueado dinero ilícito. La Policía Nacional inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país. La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos. Sin embargo, abogados consultados por La Voz de América consideran que las acusaciones contra la Iglesia forman parte de la persecución del Estado. En este caso ni siquiera hay ningún indicio probatorio de que la procedencia de este dinero es ilícita. En el supuesto caso de que lo que ahí se dice sea cierto que, a la dictadura ya no tienen las credenciales como para tener algún tipo de credibilidad. El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de intentar sacarlo del poder por medio de un golpe de Estado. Durante su programa de televisión, el mandatario venezolano sugirió a los miembros de su gobierno evaluar los planes que, según dice, han implementado naciones como Zimbabue para romper con la dolarización y no depender de la moneda estadounidense. Hay que estar atento, vicepresidenta, de estas iniciativas y ver cómo Venezuela va insertándose en la iniciativa de la desdolarización del mundo. Sin embargo, economistas venezolanos creen que la sugerencia de Maduro es irrealizable, al menos en el corto plazo. No existen procesos conocidos de reversión
de una dolarización de esta magnitud. En Venezuela yo veo eso extremadamente difícil. Número uno, porque el bolívar como unidad de cuenta no existe, o existe muy poco. Es decir, si tú vas en la calle te das cuenta que la mayoría de los precios están fijados en dólares. Aunque tú pagues con bolívares o con cualquier otra moneda, los precios se fijan en dólares. Venezuela comenzó a dolarizarse espontáneamente entre 2017 y 2019, cuando su economía entró en hiperinflación. Un venezolano cuando piensa en ahorro, piensa en una moneda distinta al bolívar y principalmente dólares. No hay mecanismos de ahorros en bolívares porque tenemos una inflación extremadamente alta, que el Banco Central ha reconocido en más de 400%. A pesar de que Venezuela experimentó un férreo control cambiario durante más de una década, que penalizaba las transacciones en dólares, el mismo gobierno de Maduro reconoció a finales de 2019 que la dolarización sirvió como válvula de escape para el comercio y otros sectores de la economía. El impasse está en la falta de consenso en el organismo electoral salvadoreño para contratar la empresa que ejecutará el voto electrónico en el exterior. De acuerdo a sus mismas fechas, debían tener contratada la empresa desde marzo pasado. Este magistrado está consciente de la problemática en la que estamos, pero no es decisión de un solo magistrado. Se requieren 4 votos para poder aprobar esto. Ya se hicieron varios intentos. ¿Qué está entrampando la decisión? Pues el acuerdo del organismo colegiado. Todos estamos conscientes de que estamos retrasados, pero no llegamos a un acuerdo. De los 647,000 salvadoreños registrados hasta ahora para emitir su voto fuera del país, el 97% vive en Estados Unidos. Según los plazos de ley, el 3 de junio el Tribunal Electoral debe contar con el programa para ejecutar el voto electrónico en el exterior. Pero el retraso en la contratación de la empresa podría afectar incluso la votación nacional, reconoce este magistrado. Lo más grave puede ser es que ninguna empresa se haga cargo de llevar a cabo este evento. ¿Y qué pasaría entonces con el voto electrónico fuera del país? Pues en primer lugar estaríamos incumpliendo la ley, y en segundo lugar pondríamos en riesgo la participación en el sufragio de la diáspora salvadoreña. Los atrasos preocupan a organizaciones como Acción Ciudadana. Estamos hablando de un sistema nuevo que puede ser más complejo que la votación tradicional y que necesita, por lo tanto, una serie de procesos de verificación, de prueba. Imágenes de la tradicional ceremonia de colocación de una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington. El presidente Joe Biden honró a los militares estadounidenses este lunes al conmemorarse el Día de los Caídos. En su discurso, el mandatario aseguró que las filas de piedras y lápidas demuestran la valentía de mujeres y hombres que se sacrificaron por la libertad y el futuro de Estados Unidos. Ha sido tradición desde 1984, pero la Semana de los Marineros, conocida como Fleet Week, regresa en pleno este año a la Gran Manzana tras una pausa provocada por la pandemia. Es realmente este primer año en que estamos completamente de vuelta. El año pasado todavía había un poco de temor, el uso de máscaras. Ahora solo estamos aquí para celebrar y dar las gracias. En esta 35ª edición, entre los 9 buques que atracaron en los puertos neoyorquinos y que ofrecieron demostraciones al público, se encontraban 6 de la Armada estadounidense y 3 de aliados de la OTAN como Reino Unido, Canadá e Italia. Es fantástico tener un buque de guerra de la Armada Real como el Scott aquí para la Semana de la Flota. Hemos estado enviando barcos para acá durante algunos años y es genial conocer a miembros de la Guardia Costera, el Cuerpo de Infantes de Marina, la Marina de Guerra de Estados Unidos y a otros aliados y socios. Nueva York es una ciudad fantástica en cualquier época, pero durante la Semana de la Flota es simplemente un lugar especial para todo marinero. Exhibiciones de última tecnología militar, demostraciones de rescate y ceremonias de promoción, entre otros eventos, acompañaron esta semana de acercamiento a la Armada y de honra al personal de la Marina. Es solo esa oportunidad realmente para que el público en general dé las gracias, les invite una bebida, les den sugerencias y direcciones y sean los neoyorquinos amigables que somos.